tardes a todos los presentes. Reciban un cordial saludo desde SOSEM Uninorte. En nombre del comité organizador, les damos la bienvenida a la jornada de pediatría con la conferencia del día de hoy. Cáncer infantil, ¿qué debemos saber? Disertada por la doctora Silvia Brizuela, quien es egresada de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción de Villarrica, especialista en pediatría por el Instituto de Previsión Social, hemato-oncóloga pediatra, formada en el Centro Infantil Boldrini, Campinas, Sao Paulo. Actualmente jefa de Departamento de Educación Médica, Docencia e Investigación del IPS. Jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Barrio Obrero. Instructora de práctica de pediatría en Uninorte. Par evaluador para carreras de grado y de posgrado en medicina. Docente universitaria de grado y posgrado. Adelante, doctora, el auditorio es suyo. Muy buenas, un gusto estar con ustedes y a continuación vamos a estar hablando un poquitito del cáncer infantil, qué es lo que debemos saber para tener un poquito de conocimiento y como futuros médicos o médicos formados sepamos eh, qué debemos pensar, qué debemos saber y cómo podemos actuar. Sabemos que el cáncer infantil es una enfermedad rara en pediatría, ¿verdad? En una población occidental aproximadamente se presenta en el 0,1, 0,5 a 1% de todos los cánceres en menores de 15 años. Aproximadamente esto da un 200.000 a 300.000 casos al año, ¿verdad? Actualmente se diagnostican más de 10 millones de casos en forma anual a nivel mundial. En Paraguay tenemos una incidencia estimada aproximadamente entre 12 a 14 casos de cáncer por 100.000 niños menores de 15 años, por lo cual se estiman aproximadamente entre 300 a 400 casos nuevos por año, pensando o teniendo en cuenta que es solamente hasta 15 años y la población pediátrica, o sea, los pediatras generalmente los llevamos hasta 18, 20 años de acuerdo al país muchas veces donde estamos o donde, según la reglamentación de diferentes países. Constituye la segunda causa de muerte en niños menores de 4 años en países desarrollados y 1 de cada 1000 adultos son supervivientes del cáncer infantil. Este es un dato un poquito ya antiguo del año 2000. Actualmente esto fue a 2 a 3 casos o 2 a 3 por cada 1000 adultos. En Paraguay, la población al 2021, según el censo, ¿verdad? Es de 7.353.038 habitantes. Entonces, lo que nos da que un 28,6% es menor de 15 años. Un 64,5% está entre 15 y 64 años y un poco más del 6,9% tiene más de 65 años. Nuestra tasa de mortalidad de niños o la tasa de mortalidad infantil dividido a los diferentes tipos de patologías está en un 2,4% de funciones de menores de 1 año de edad por cada 1000 nacidos vivos. ¿Por qué es importante estos datos? Porque con estos datos nosotros podemos más o menos predecir o actualizar nuestra cifra teniendo en cuenta el porcentaje de cáncer infantil a nivel local, ¿verdad? A nivel central, por ejemplo, que la población es donde se concentra la mayor cantidad de personas, es de 2.243.792 habitantes, lo que más o menos da el 30,5% de la población del país. Entonces, y la segunda ciudad que concentra más población es Alto Paraná, donde tenemos 830.000 habitantes aproximadamente con el 11,5% de población total. Entonces, el cáncer en el niño es una de las causas principales de mortalidad mundial de niños, niñas y adolescentes. Cada año tenemos unos 400.000 niños, niñas, niños, adolescentes entre 0 a 19 años que son diagnosticados con esta patología. Estos son solamente gráficos de cómo es la distribución por departamento en cuanto a sexo y el total de habitantes. ¿Por qué es importante saber? Porque de acuerdo uno tiene que más o menos donde va a ir a ejercer la profesión, conocer su población y saber qué tipo de patologías va a predominar, sobre todo si hay muchas personas, evidentemente va a tener un aumento mayor en cuanto a ciertas patologías.
¿Cuál es la diferencia fundamental entre el cáncer del niño y del adulto? Primero, el de origen es distinto, tiene distintos orígenes en cuanto, cuanto a la formación y a su comportamiento en cuanto al cáncer del adulto. ¿Cuáles son esas diferencias de comportamientos? Uno, como dijimos, los tejidos en el niño, el sitio, perdón, en el niño generalmente estos son los tejidos y adultos ya afectan más a los órganos. Generalmente el estado del diagnóstico en el niño está 80% diseminado, en el adulto podemos todavía encontrarlos a nivel local o regional. La detección, el cáncer infantil generalmente es accidental, ¿verdad? Encontramos muchas de las veces como hallazgo casual. Y en los adultos sí podemos ir mejorando la educación y el tamizaje en cuanto a ciertas patologías, ¿verdad? El tamizaje en el niño es difícil, ¿verdad? Que no es como en el adulto, por ejemplo, que sabemos que ya tiene un antecedente familiar de cáncer de mama, cáncer de próstata, otro tipo de patologías, entonces ya se va controlando y a partir de ciertas edades sabemos que hay controles anuales o semestrales que son de carácter obligatorio, como mamografía, PAP, colposcopía, dosaje PAS, entre otros. En cuanto a la respuesta, en el niño sí, la respuesta a la quimioterapia, el tratamiento es mucho mayor y mucho mejor, y ya en el adulto tenemos menor respuestas. Y la prevención en el niño es muy difícil prevenir, ¿verdad? Porque no sabemos, no está claro a qué población de niños le va a tomar o va a ser afectado, por ejemplo, por una leucemia linfoblástica y otro porcentaje va a tener tumor cerebral. Es muy difícil. En cuanto a los adultos, el 80% es prevenible, como dije, con tamizajes oportunos, ¿verdad? Como el PAP, la colposcopía, ¿verdad? La mamografía, entre otros. En el niño, ¿por qué se caracteriza? El niño, la caracterización es por los diferentes tipos anatomopatológicos. La patología más frecuente, el cáncer más frecuente en el niño es la leucemia, seguido de los linfomas, el tumor del sistema nervioso central y ya un poquitito más alejado los otros tipos de tumores sólidos como el neuroblastoma, tumor de Wilms, ¿verdad? Entre otros. Las células generalmente recuerdan a las del periodo embrionario de la vida, pero con características de malignidad. La etiología es multifactorial, influyendo en su origen elementos ambientales y genéticos, suelen aparecer en los primeros años de vida y muchas se relacionan con malformaciones congénitas. Su pronóstico es más optimista y esperanzador en el niño, responden y toleran mejor al tratamiento y la supervivencia es mayor, como lo vinimos diciendo. Entonces, estos son datos de la incidencia del cáncer, lleva por delante las leucemias, seguido de los tumores del sistema nervioso central y más atrás por los linfomas. Y posteriormente ya distribuido en los diferentes tipos de tumores sólidos, tumores germinales, sarcomas, tumores hepáticos, tumores óseos, otro tipo de carcinoma, entre otros. Lo mismo la incidencia de leucemias y de cáncer en menores de 15 años, que es la distribución, otro gráfico nada más. La epidemiología del cáncer, ¿verdad? Se pueden ver aspectos ambientales relacionados a la carcinogénesis. Por lo general, cuando tenemos algún niño con cáncer dentro de la familia, lo primero que preguntan es el por qué, cuál es la causa, ¿verdad? Se puede decir que hay aspectos, como les dije, ambientales, exposición a metales pesados, exposición a derivados del benceno, exposición al humo, exposición a drogas. Y la frecuencia es de 2,5 veces mayor en pacientes con radiación previa, o sea, más de 5 exámenes de rayos X. Hasta la fecha no hay causa así que te diga por qué un niño, por qué él tuvo leucemia, siendo que en la familia no hay ningún tipo de antecedente de patología oncológica, ¿verdad? Entonces, todavía eso está en estudio, no hay cosas muy claras, más que ciertas asociaciones a estos elementos que he mencionado. Dentro de los factores ambientales de riesgo podemos tener el uso de barbitúricos, diuréticos, antihistamínicos, tabaco, entre otros asociados a tumor cerebral, alcohol durante la gestación asociado a leucemia mieloide, exposición a pesticidas en la gestación asociada a leucemia linfoblástica aguda,
Factores como la irradiación prenatal pueden dar el 5% de las neoplasias pediátricas. Uso de anticonvulsivantes está asociado, por eso está con signo de interrogación. No está muy claro si está asociado al neuroblastoma. Estrógenos tópicos a tumores germinativos, bajo peso al nacer al hepatoblastoma. O sea, están todos en estudio, en interrogante, no hay nada muy certero. Sí tenemos asociación a factores infecciosos, por ejemplo, el virus del Epstein-Barr, que está muy asociado al linfoma no Hodgkin tipo Burkitt, el linfoma de Hodgkin, al retinoblastoma y al cáncer de rinofaringeo. El virus del HIV puede estar asociado al linfoma no Hodgkin tipo Burkitt y la hepatitis B hay asociación con hepatocarcinoma. La prevención, ¿verdad? Exceptuándose la leucemia mieloide aguda del lactante, posiblemente el cáncer adrenal, no existe una relación causal clara, como les dije, entre factores ambientales y el desarrollo del cáncer del niño. Por tanto, el diagnóstico precoz es fundamental. O sea, pensar que puede haber un cáncer infantil, sospechar que puede ser un cáncer y derivar a tiempo al niño. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del cáncer infantil? ¿Cómo lo vamos a iniciar? Como siempre en pediatría, ¿verdad? Y en todas las especialidades, con una buena historia clínica y un buen examen físico. Usualmente podemos diagnosticar en etapas iniciales de la enfermedad, o sea, es más difícil porque todos se asemejan a muchos signos y síntomas muy inespecíficos que pueden ser similares en otras patologías. ¿Cuáles son los factores que pueden afectar esa detección precoz? La biología del tumor, la tardanza en los padres en consultar y el conocimiento y la actitud del equipo de salud. ¿Por qué esto es importante? Porque quiere decir un niño que va y viene con dolor abdominal, que va y viene a la consulta o a un puesto de atención primaria por palidez intensa, dolor abdominal, crecimiento abdominal. Generalmente siempre pensamos que pasa la citosis, pero el niño está perdiendo peso, hace fiebre. Entonces, muchas veces el desconocimiento en qué pensar o la derivación oportuna es lo que nos hace perder tiempo para el pronóstico futuro. ¿Cuál es el objetivo de esta detección? Mejorar, como les digo, el pronóstico, ¿verdad? Cuanto antes se diagnostica, mejor se trata y los tratamientos son más efectivos, más dirigidos y por lo tanto van a ser más económicos. Como nos dice aquí, el tratamiento es menos intenso, menos complicaciones, menor mortalidad precoz, disminución de las secuelas orgánicas y psicológicas y menor costo económico. El incremento de la tasa de curación se debe a diferentes factores, como un diagnóstico más precoz, una aplicación sistemática de protocolos de tratamiento, comité multidisciplinario de tumores infantiles y la utilización de poliquimioterapia. Además de mejoración, que se han mejorado las técnicas de quimioterapia, de radioterapia, de anestesia, las cirugías y todas las otras medidas de soporte. Existen referencias de centros especializados a nivel país, que es importantísimo, ¿verdad? Para el tratamiento correcto del cáncer infantil. A nivel país contamos con 4 centros, que son el Hospital Niños de Acostañú, el Hospital Nacional del Cáncer, donde tratan a partir de niños ya escolares, para escolares y adolescentes, el Hospital de Clínicas de San Lorenzo y el Hospital Central del IPS. Son los 4 centros especializados que cuentan con atención integral para el cáncer infantil. Según la faja etaria, ¿cuáles son los principales tipos de enfermedad? Hasta los 5 años predominan siempre la leucemia. En segundo lugar tenemos el neuroblastoma, el tumor de Wilms y los tumores testiculares del saco vitelino. Entre 5 a 10 años está la leucemia, el linfoma no Hodgkin, el linfoma de Hodgkin y el tumor cerebral, los tumores cerebrales. Ya en mayores de 10 años está la leucemia, el linfoma no Hodgkin, el linfoma de Hodgkin y el tumor del sistema nervioso central. O sea, vemos que, como dijimos, lo que principalmente domina es la leucemia como primera causa de cáncer en el niño. En menores de 5 años tenemos leucemia, neuroblastoma, tumor de Wilms, tumor de saco vitelino, retinoblastoma, de 5 años para arriba.
sea, hasta 5 años, perdón, leucemias, linfoma no Hodgkin, linfoma Hodgkin, tumores cerebrales, sarcoma de partes blandas. Mayores de 10 años tenemos leucemia, linfoma no Hodgkin, linfoma de Hodgkin, tumores cerebrales y tumores germinales de ovario o extragonadales. Entonces, con toda esta información, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pensar, razonar, analizar, poder canalizarlo y sobre todo no perdiendo de vista la humanidad y la calidez con la que le tengamos que atender, sobre todo a estas familias que no optan por estar en esta situación, ¿verdad? Procesar toda la información, recurrir al contexto y sobre todo aplicar la experiencia en la formación. Diagnosticar de acuerdo a al diagnóstico precoz, a signos y síntomas que puedan orientarnos a un tratamiento de cáncer infantil, como el dolor persistente de huesos, fiebre sin causa, o síndrome febril prolongado, aparición espontánea de petequias, de hematomas, ¿verdad? Un crecimiento tumoral, ya sea de ganglios, cuando hay picazón de todo el cuerpo, vómitos, dolor de cabeza, por la mañana o por la tarde o con vómitos en proyectil, pérdida de peso, entre otros. O sea, tener en cuenta y en claro los signos y síntomas precoces que nos pueden orientar. ¿Qué vamos a ir encontrando? Vamos a tocar un poquitito algunos aspectos de las patologías más frecuentes como para que podamos para que podamos detectar y podamos pensar en un futuro, ¿verdad? ¿Qué puede ser? Alteración del hemograma, sabemos que en nuestro país la palidez es un motivo frecuente de consulta en los distintos niveles de atención, ¿verdad? Generalmente eso nos orienta a a hacer una solicitud de hemograma donde el 90% de los niños va a tener menos de 10 gramos por decilitro de hemoglobina, ¿verdad? Pero ahí tenemos que interpretar las otras líneas celulares, ¿verdad? Si hay aparte de la anemia, tenemos leucopenia, si tenemos trombocitopenia, que pueden estar combinadas o aisladas, y eso nos puede orientar al diagnóstico de leucemia aguda en pediatría. El sangrado que puede tener equimosis, petequia, epistaxis, como primera manifestación de algún tipo de leucemia o asociado a trombocitopenia. En el hemograma que vamos a encontrar, podemos tener un hemograma normal, un hemograma con pancitopenia, cuando están disminuidas las 3 líneas celulares, o sea, hay anemia, neutropenia y plaquetopenia. Cuando tenemos una bicitopenia, que son 2 líneas celulares alteradas, ya sea en leucopenia, anemia, plaquetopenia, leucopenia, plaquetopenia, entre otros. Solamente puede haber anemia, pero acuérdense que esta anemia generalmente es normocítica, normocrómica, no hay ningún sangrado activo que nos pueda orientar a eso, entonces tiene que ser nuestra segunda línea de pensamiento que puede ser un cáncer. Y una hiperleucocitosis cuando tenemos más de 50.000 blancos en sangre. ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos anemia, leucopenia y trombocitopenia? Generalmente es una pancitopenia, como les dije, y vamos a realizar una punción de médula ósea. Cuando hay una bicitopenia, sea anemia, leucopenia, anemia, plaquetopenia, leucopenia, plaquetopenia, anemia, plaquetopenia, es una bicitopenia, o sea, son 2 líneas celulares disminuidas, también vamos a una punción de médula ósea. Si tenemos una anemia aislada, una neutropenia aislada o una trombocitopenia aislada, generalmente se pide primeramente un frotis de sangre periférica para ver si no hay algún tipo de alteración. Como les dije, la pancitopenia es la disminución de las 3 líneas celulares, la bicitopenia es la disminución de 2 líneas celulares, la hiperleucocitosis mayor a 100.000 glóbulos blancos. Generalmente a veces ya consideramos hay lo que se llama reacción leucemoide hasta 50.000, y algunos autores ya hablan a partir de 30.000 glóbulos blancos como una reacción leucemoide. Pero siempre esto miramos en el contexto del paciente. El cuadro clínico, generalmente vamos a tener un cuadro infeccioso, un síndrome purpúrico, un síndrome febril prolongado, un síndrome infiltrativo que nos va a dar dolor articular en un 80% de los casos. ¿Por qué? Porque hay actividad de la médula ósea y eso genera mucho dolor. El dolor despierta al niño, ¿verdad? Vamos a tener una médula ósea sana, ¿verdad? Y general para la punción, ¿verdad? Donde le hacemos generalmente en la cresta ilíaca al niño,
y es así como vemos los blastos a nivel de médula ósea. Cómo se realiza la punción de la cresta ilíaca posterior y cómo vamos a ver los blastos al microscopio. ¿Qué estudios iniciales vamos a pedir? ¿Verdad? Tenemos la analítica básica, ¿verdad? Tenemos, aparte del examen físico, el peso, la talla, un hemograma, una bioquímica básica, el perfil hepático, renal, LH, ácido úrico, electrolitos, calcio, magnesio, serologías virales, cultivos si se sospecha infección. Cuando vamos a pedir ya la punción aspirativa en médula ósea, generalmente es la citomorfología vemos en el microscopio, ¿verdad? Las características de las células, citoquímicas, citometría de flujo, citogenética y biología molecular. Generalmente esto ya está mucho más destinado al especialista en sí. Estudio de imágenes sí todavía no compete, le compete al médico general, al pediatra general o al pediatra que está en el puesto de salud. Solicitar una radiografía de tórax, una ecografía abdominal, una tomografía de cráneo que es opcional, salvo que haya mucho dolor de cabeza, cefalea, vómitos, ¿verdad? Una ecotesticular, un electrocardiograma y una ecocardiografía. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales más frecuentes que tenemos delante de una leucemia linfoblástica aguda, por ejemplo? Tenemos la fiebre reumática, la artritis reumatoidea juvenil, la aplasia de médula, la púrpura trombocitopénica idiopática, el síndrome de mononucleosis infecciosa, la histiocytosis y el neuroblastoma. Entonces, estas son las causas o una orientación general en cuanto a alteración del hemograma. Cuando se nos presenta cefalea, la cefalea como síntoma más común en pediatría infrecuentemente es causada por un tumor, a pesar de que esto tampoco descarta que haya un proceso tumoral. El 95% de pacientes con cefalea y tumor cerebral tiene algún tipo de alteración neurológica, o sea, no es solo cefalea, el niño puede tener una ataxia, el niño puede tener un estrabismo, el niño puede tener algún tipo de disartria que se va presentando que previamente no lo tenía. Entonces, siempre que va a asociar a un tumor cerebral hay que buscar alguna en el examen neurológico, ¿verdad? Aunque no diga, no se descarta que también puede ser solo cefalea. ¿Cuándo vamos a hacer estudio de imágenes? Cuando la cefalea cambia su patrón, se hace más frecuente y severa. Cuando la cefalea es matinal, recurrente, despierta al niño. Cuando la cefalea presenta vómitos persistentes, que aumentan en frecuencia, está precedida por cefaleas recurrentes o generalmente cuando tenemos vómitos en proyectil, no tenemos náuseas previas. Cuando hay una alteración del examen neurológico, cuando hay una papiledema, pero eso ya tenemos que hacer un fondo de ojo, generalmente hay una disminución o pérdida de la visión, que nos damos cuenta como los padres ven que el niño se acerca cada vez más al cuaderno, a la tele, ¿verdad? Eh, es un dato que no menor que hay que tener en observación. Cuando se tiene talla baja, desaceleración del crecimiento, cuando hay diabetes insípida, antecedentes de neurofibromatosis en la familia, o pacientes que tuvieron o cursaron una leucemia linfoblástica aguda y recibieron radioterapia a nivel craneal. Estas son las indicaciones grandes, globales, de cuando pedimos una tomografía o una resonancia de cráneo. Aquí vemos un niño con glioma del nervio óptico, ¿verdad? Vemos aquí en su resonancia. Entonces, es lo que siempre, es lo que vamos a pedir, ¿verdad? En caso de cefalea como síntoma. Otra sintomatología, otra causa común de consulta en pediatría es la adenopatía, ¿verdad? Es muy frecuente en el examen físico de los niños. Generalmente y la mayoría de las veces está relacionada a patología infecciosa. Es la forma de presentación más habitual en cuanto al linfoma de Hodgkin. Sí, era muy frecuente además en otro tipo como leucemia, histiocytosis y tumores sólidos que también pueden presentar adenopatías o adenopatías satélites. ¿Cuándo vamos a sospechar cáncer en una adenopatía? Vamos a sospechar cáncer en una adenopatía cuando tengamos, por ejemplo, sea unilateral, mayor de 3 centímetros, sin signos inflamatorios,
indolora adherida a planos profundos. Por eso que esto es importante cuando hacemos la semiología del ganglio, ¿verdad? La descripción que tenemos que hacer dentro de la historia clínica de cómo es ese ganglio que estamos examinando. No es solamente se palpan adenopatía o adenomegalia, ¿verdad? Hay consistencia firme, dura, abollonada. Está ubicada en la región supraclavicular. Generalmente eso le llamamos adenopatía satélite o ganglio satélite, que porque no es una localización normal. Si es mediastínica o posterior al esternocleidomastoideo, no presenta regresión o progresa a pesar de tener tratamiento antibiótico y antiinflamatorio en un plazo de 2 a 3 semanas. Generalmente es esta tumoración cervical de 3 meses de evolución. Esta es una axilar. Aparentemente tiene una signos inflamatorios, por eso que es importante la descripción. Hay que medir para ver si eso responde o no, si que con tratamiento o no. Entonces, en cuanto a ganglios, siempre tenemos que tener eso presente de cómo hacer la semiología, cómo hacer la descripción de esos ganglios y siempre palparle todas las zonas accesibles. ¿Qué quiere decir? A nivel cervical bilateral, supraclavicular, axilar, inguinal. Son los lugares que más fácil, o sea, de fácil palpación. En cuanto a las masas mediastínicas, también pueden deberse a infecciones, malformaciones congénitas, aneurisma. Siempre cualquier tipo de tumor nos debe hacer sospechar de neoplasia y debe estudiarse como tal. Generalmente el mediastino se divide en 3 regiones y la ubicación de las masas pueden orientarnos a la etiología. Por ejemplo, a nivel superior podemos tener timomas, quistes tímicos, linfomas, entre otros. En el mediastino anterior, timomas, tumores germinales, linfomas, linfangiomas, entre otros. A nivel medio, quistes o linfoma, y a nivel posterior generalmente ya se ubican los tumores neurogénicos, el neuroblastoma, ganglioneuroma, entre otros. Entonces, siempre al ver la placa de una radiografía de tórax, identificar si existe algún tipo de masa mediastina. Estas son radiografías simples, ¿verdad? Donde se ven son acúmulos ganglionares que orientan al linfoma de Hodgkin. Si ven, aparentemente aquí ya se percibe que hay un aumento en cuanto al tejido celular, aparecen ganglios, y esto se va proyectando hacia el mediastino que se encuentra ensanchado. En la tomografía, como vamos a ver con un linfoma de Hodgkin, ¿verdad? Tiene sus masas y cómo se va a interpretar. Lo mismo aquí. Son derrame pleural secundario. La misma cosa, el ensanchamiento mediastinal importante. Ven que hay un desvío de la tráquea, quiere decir que esto está empujando en cuanto a masa mediastinal. En cuanto a las masas abdominales, tenemos aproximadamente la mitad de las masas abdominales que se buscan o sea, que investigamos en la infancia son benignas, pero todos los tumores deben ser estudiados para asegurar su diagnóstico y tratamiento oportuno. Siempre la historia clínica nos permite orientar el diagnóstico, así como la edad del paciente. ¿Qué quiere decir? Que vamos a dividir por edad la masa abdominal para saber más o menos a qué tipo de cáncer o de tumor nos está orientando, ¿verdad? Menor de 1 año, neuroblastoma, hepatoblastoma, tumores germinales, de 1 a 5 años, tumor de Wilms, neuroblastoma, linfoma de Hodgkin, de Burkitt, perdón. 5 a 10 años el Burkitt predomina, posteriormente los tumores germinales y ya luego los sarcomas. Y mayores de 10 años, generalmente los tumores germinales, linfoma Burkitt y sarcomas. En cuanto a masas abdominales, entonces tenemos que ver siempre de acuerdo a la edad. Menores de 1 año, entonces nos hace sospechar más neuroblastoma, hepatoblastoma, tumores germinales, tumor de Wilms. Entre 1 y 5 años generalmente predomina el tumor de Wilms, neuroblastoma, linfoma de Hodgkin, de Burkitt, perdón. De 5 a 10 años, linfoma de Burkitt, germinales, sarcomas, y mayores de 10 años, germinales, linfoma de Burkitt y sarcomas. Generalmente los niños vienen con un abdomen prominente, se palpa
para algún tipo de tumoración, ¿verdad? O siempre al examen físico en la simología, siempre hacerle la palpación buscando hepatoesplenomegalia, y esto es lo que vamos a lo que podemos encontrar. Paciente de 5 años de edad con tumor en hipocondrio derecho, ¿verdad? Entonces siempre aquí hipocondrio derecho tenemos que sospechar algún tipo de tumoración hepática. Paciente de 11 años de edad con una tumoración en hipogastrio, ¿verdad? Parece un globo vesical, pero al palpar es una consistencia pétrea dura, y es como vemos tumor en un niño de 9 años. Entonces, en el abdomen generalmente ya cuando se palpan los tumores ya tienen un avance importante, un progreso importante de algún tipo de patología. Dolores óseos, el dolor de hueso, ¿verdad? También es muy frecuente en consulta, ¿verdad? Sobre todo en extremidades inferiores. Existen ciertas condiciones que, sin embargo, nos deben hacer sospechar que sea un tumor óseo, ¿verdad? Ya sea por infiltración de médula ósea, como que sabe, la infiltración lo da generalmente las leucemias, o por un tumor óseo en sí, por lo que la historia tiene que ser dirigida y el examen físico bien cuidadoso. ¿Cuándo vamos a sospechar patología tumoral? En un dolor óseo asimétrico persistente de intensidad creciente que interrumpe el sueño. Hay una sensibilidad ósea metafisaria o una claudicación. Puede haber artritis o artralgias asociadas a otros síntomas. El dolor óseo es desproporcionado en relación a los hallazgos clínicos, y también ese dolor óseo puede estar asociado a citopenias. Generalmente es así, estos ya son casos muy avanzados a nivel de rodilla. Muchas veces los tipos de tumor óseo generalmente se relacionan con caídas, golpes, y se piensa que es a partir de eso, pero muchas veces ya estaba, y eso es lo que nos hace dar cuenta. Después tenemos otro signo, es la leucocoria, que es la pérdida del reflejo rojo de la pupila. Ocurre puede ocurrir en otras patologías del niño con leucocoria, pero lo frecuente y lo que hasta descartar lo contrario es un retinoblastoma, ¿verdad? Que también puede estar asociado a estrabismo y disminución de la agudeza visual. Asimismo, como la proptosis y el dolor ocular que se presentan ya en etapas avanzadas de la enfermedad. Es así como vemos la leucocoria, la pérdida general. Vieron que cuando sacan fotos muchas veces hay el reflejo rojo, ¿verdad? Y cuando estamos ante una retinoblastoma, generalmente aparece de esta forma, se nota que hay una pequeña tumoración, ¿verdad? En la pupila. La misma forma, el reflejo normal, reflejo rojo, como vemos, y el reflejo anormal. Esto es en la ecografía ocular donde vemos la formación tumoral. Este ya es un paciente con un retinoblastoma avanzado que presenta proptosis y dolor ocular. La misma son las imágenes, ¿verdad? Presión intraocular. Generalmente empuja el ojo, donde vemos la proptosis, y muchas veces ya puede presentar metástasis a nivel cerebral. Entonces, estos son los signos y síntomas más frecuentes que en el niño debemos sospechar, o que nos tienen que orientar a lo que sea un probable caso de cáncer infantil. ¿Qué debemos hacer? Donde tenemos que no solo conocer, sino pensar y aparte trabajar en forma multiprofesional. El cáncer infantil es una de las especialidades, o la hemato-oncología pediátrica es una de las especialidades donde más abarca la multiprofesionalidad, ¿verdad? Porque incluyen todas las áreas: la odontología, el servicio social, la enfermería, nutrición, aparte de los médicos, fisioterapia, voluntarios, inclusive la parte espiritual, ¿verdad? Entonces, multiprofesional. ¿Cuál es el gran desafío para el tratamiento del cáncer? Es la cura, ¿verdad? Hay que erradicar la enfermedad a través de tratamientos como la quimioterapia, radioterapia, trasplante, cirugía, dar condiciones para que el paciente, condiciones de soporte al paciente para reducir las posibles complicaciones, ¿verdad?
¿Cómo está hecho el tratamiento? Está conformado por, como les dije, quimioterapia, radioterapia, trasplantes, cirugía, y actualmente tenemos mucho, en el niño se está utilizando también como en el adulto, mucha inmunología, drogas inmunológicas, drogas ya mucho más dirigidas para cierto tipo de tumores. ¿Qué hacen estos tratamientos, verdad? Interfieren en el crecimiento celular, porque saben que el cáncer o neoplasia es todo proceso neoformativo, es un nuevo crecimiento desproporcionado y desordenado. La quimioterapia, ¿verdad? Que va a actualizarse a través de drogas antineoplásicas que tienen la acción de alterar la cadena de ADN, bloquea la producción de enzimas, interfiere en la síntesis de ácidos nucleicos e inhibe la mitosis. La radioterapia, ¿verdad? Que es un tratamiento que es donde se usa radiación ionizante, es llegar al núcleo de la célula, producir una inestabilidad celular y que lleve eso a la muerte celular. Además, tenemos el trasplante de médula ósea, que es a través, primeramente, altas dosis de quimioterapia, que puede estar asociado a una radioterapia. Hay una aplasia medular profunda y eso es revertida con la infusión de una médula, ya sea autóloga, que es del propio organismo, heteróloga, que puede ser de un familiar aparentado o de una persona no aparentada, ¿verdad? Y hay otros tipos como el haploidéntico que puede ser de un familiar donde hay 50% de compatibilidad con diferentes complicaciones y diferentes mecanismos de acción. Es todo un tema aparte del de hablar el de trasplante de médula ósea. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden dar estos tratamientos antineoplásicos? Como todo tiene efectos secundarios, ¿verdad? Y depende de la acción que se haya tenido, o sea, adoptada o de acuerdo a la acción terapéutica que utilizamos, podemos tener complicaciones agudas, crónicas, inmediatas o tardías. Entonces, ¿qué es lo que buscamos sobre todo al hacer un diagnóstico precoz, una sospecha, un tratamiento adecuado, prácticamente dirigido? Es mejorar la calidad de vida. ¿Qué significa mejorar la calidad de vida? Mejorar las técnicas de diagnóstico y tratamiento, así como la actuación de equipos multidisciplinarios que, aparte de los oncólogos pediatras, como les dije, el personal de enfermería, profesionales de diferentes disciplinas, que mejoren y manejen el cuidado integral de estos pacientes mediante la atención psicosocial, la atención en cuidados paliativos, en las unidades de dolor, hospitalización domiciliaria, asociación de padres, voluntariado de jóvenes y adultos. Entonces, con respecto al cáncer infantil, estos chicos son verdaderos luchadores y hay que pensar en cáncer para poder diagnosticar. Hay que conocer el cáncer infantil para poder pensar en él. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Brizuela por la excelente ponencia que nos ha brindado, como también así agradecemos su tiempo para esta actividad y esperamos con ansias tener su presencia en futuros proyectos.